La sentencia de muerte resonó en el silencio helado del tribunal. Culpada. Pena de muerte. Lucía Sousa sintió las manos temblar, el mundo derrumbarse bajo sus pies. El gas de helio entró en la sala, pesado como una sentencia final. Ningún sonido, ningún suspiro, solo un ladrido amortiguado, procedente del fondo de la sala, que desgarró aquel silencio mortal. Thor, el pastor alemán compañero de Lucía, se mantuvo firme a su lado, la mirada fija en su compañera. En ese instante quedó claro. Sus vidas jamás serían las mismas. Lucía no era una policía cualquiera. Desde joven se había dedicado a proteger las calles más peligrosas de la ciudad, enfrentando bandas y salvando inocentes. A su lado, Thor se convirtió no solo en un instrumento de trabajo, sino en un hermano de alma. Olfateaba explosivos, localizaba rehenes y ofrecía consuelo en los momentos de mayor tensión. Juntos habían sembrado esperanza, donde parecía haber solo desesperación. Si te gustan las historias sobre animales, coraje y lazos que salvan vidas, suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y toca la campana para que podamos seguir compartiendo historias inspiradoras como esta. Pero aquella mañana, el destino les jugó una pieza cruel. Acusada de irrumpir en una vivienda sin orden judicial y disparar a un sospechoso desarmado, Lucía fue condenada basándose en pruebas corroídas por la corrupción. Cámaras corporales estropeadas, testigos desaparecidos e informes falsificados. La prensa se dividió. Titulares sensacionalistas pedían justicia, protestas clamaban por su inocencia. Mientras la ciudad hervía en las calles, Lucía aguardaba impasible el momento de ser separada de todo lo que había amado. Trasladada a la penitenciaría estatal, dejó atrás el uniforme, la placa y el calor de los focos. En el estrecho pasillo de la celda, el eco de sus pasos se mezclaba con el ritmo acompasado de los guardias. Afuera, nadie notaba que Thor, confinado en el canil de la fuerza, comenzaba su propio martirio. En el canil, una jaula tras otra, los perros movían la cola en busca de afecto, pero Thor permanecía estático, el cuerpo rígido, el hocico apoyado en el suelo frío. No había golosina capaz de calentar su corazón. Cada cuidador que se acercaba sentía el peso de su tristeza. Un gemido bajo escapaba de su garganta, casi imperceptible, pero suficiente para helar la espina dorsal de quien lo escuchara. Era como si Thor supiera que su compañera caminaba hacia algo irreversible, algo que él siempre había jurado impedir. Los cuidadores lo intentaron todo. Juguetes, comandos de obediencia, refuerzo positivo. Nada surtió efecto. Rechazaba. La comida ignoraba las órdenes. Incluso la instrucción «siéntate» se convirtió en un gesto imposible. En lugar de obedecer, Thor permanecía inmóvil, la mirada extraviada en la reja metálica, esperando a alguien que nunca llegaba. Bajo el resplandor amarillento de la lámpara del canil, casi se podía ver el reflejo del alma de un perro en duelo. Una noche, cuando un cuidador dejó la reja entreabierta, Thor no dudó. Se deslizó en silencio por el pasillo, cada paso memorizado por el rigor de su entrenamiento. No hubo desvío, no hubo confusión, solo un objetivo único: regresar con Lucía. Fuera del canil, sintió el viento frío de la madrugada, atravesó patios desiertos y siguió instintivamente el rastro hasta el foro, el último lugar donde vio viva a su compañera. La ciudad dormía en un falso silencio. Él, sin embargo, no descansaría hasta cumplir su misión. Thor avanzó en la oscuridad, el olfato calibrado como un radar. Cada muro, cada poste y cada sombra formaban parte de su memoria, fruto de años de adiestramiento intensivo junto a Lucía.
Cuando llegó al foro, las puertas estaban cerradas, protegidas por muros gruesos y rejas reforzadas. Pero Thor no vaciló. Rodeó el edificio por un pasillo lateral, encontró una grieta casi imperceptible en el muro de ladrillo y con la pata ensanchó el hueco lo suficiente para deslizar su cuerpo ágil. El corredor interior del foro olía a papel viejo y desinfectante barato. Cámaras de seguridad giraban silenciosas en lo alto, pero Thor, entrenado para no disparar alarmas, producto de operaciones secretas con la unidad K9, avanzó sin activar sensores. Pasó junto a los mostradores donde, horas antes, Lucía había sido juzgada. Sintió el frío de aquel lugar, contaminado por la injusticia, pero no perdió el enfoque. Seguir adelante era la única opción. Mientras tanto, en la penitenciaría estatal, Lucía sentía cómo las paredes se cerraban alrededor de su cuerpo y de su alma. Reclusa en la celda 07, apenas dormía. El parpadeo intermitente de una lámpara rota iluminaba el suelo de hormigón helado. Voces de otros internos resonaban en tramos distantes del pasillo, pero para ella, cada eco era un recordatorio de abandono. Sin noticias de recurso, la ejecución se acercaba como una sentencia de final irremediable. Entonces, alrededor de las 4 de la mañana, un ladrido rasgó el silencio. Primero un sonido bajo y carraspeante, luego un eco que parecía vibrar en las paredes metálicas. Lucía alzó la mirada con asombro. ¿Thor?, pensó con la voz atrapada en la garganta. El ladrido se repitió más estridente. Los guardias corrieron al pasillo, armas en ristre, pero se detuvieron al reconocer las señas familiares de un pastor alemán. El pecho ancho, el pelaje castaño oscuro y la postura firme. En el aire frío, Thor se plantó frente a la celda de Minus y Lucía. Los guardias titubearon, desconcertados. Era improbable que un perro, sin autorización, hubiese pasado por la seguridad y llegado hasta allí. Aún así, ahí estaba, listo para proteger a su compañera, costara lo que costara. Lucía sintió el pecho oprimirse al reconocerlo. La mirada de él brillaba de determinación, como si dijera: «Cálmate, estoy aquí». El director de la penitenciaría, un hombre curtido por décadas de pragmatismo, fue alertado de inmediato. Al llegar, se topó con la escena. Un pastor alemán, el hocico al descubierto, gruñendo bajo pero sin agresividad. Los guardias retrocedieron, sorprendidos por la autoridad silenciosa que Thor emanaba. «¿Cómo ha entrado?», murmuró el director, frunciendo el ceño ante la devoción canina que desafiaba cualquier jerarquía humana. En medio de la tensión, Lucía reunió fuerzas para hablar. «Ha venido a buscarme. Sabe que soy inocente». La voz le salió temblorosa pero cargada de verdad. Thor entonces giró lentamente alrededor de la celda, gruñendo suavemente, como si delimitara el territorio contra la injusticia. Cada paso suyo resonaba en las almas presentes, transformando miedo en duda, frialdad en vacilación. Los guardias, antes tan rígidos, ahora intercambiaban miradas inseguras. El director levantó la mano, ordenando que nadie tocara al perro. La delegación penitenciaria guardó silencio, inmersa en una escena que escapaba a cualquier protocolo. Thor, por su parte, permaneció firme, el cuerpo tenso y el corazón en sintonía con Lucía. Su presencia hacía imposible que aquel instante fuera un día de trabajo más. Es demasiado leal», suspiró el director, como si admitiera una verdad desconcertante. Ahí, en aquella ala oeste, entre el tic-tac de los relojes y el eco de pasos contenidos, se puso en tela de juicio la línea entre justicia e injusticia. Un perro de servicio había forjado un puente de humanidad entre barrotes de hierro. Y, por primera vez en días, Lucía sintió una chispa de esperanza encenderse en el pecho.
En medio de la tensión, Lucía reunió fuerzas para hablar. Él vino a buscarme. Él sabe que soy inocente. La voz salía temblorosa, pero cargada de verdad. Thor, entonces, circuló lentamente alrededor de la celda, gruñendo suave, como si marcara territorio contra la injusticia. Cada paso suyo reverberaba en las almas allí presentes, transformando miedos en dudas, frialdad en vacilación. Los guardias, antes tan rígidos, ahora intercambiaban miradas inseguras. El director alzó la mano, ordenando cesar cualquier acción contra el perro. La delegación penitenciaria guardó silencio, inmersa en una escena que escapaba a cualquier protocolo. Thor, por su parte, se mantuvo firme, el cuerpo tenso y el corazón en sintonía con Lucía. Su presencia hacía imposible que aquel instante fuera solo un día de trabajo. Es demasiado leal, suspiró el director, como quien admite una verdad desconcertante. Allí, en esa ala oeste, en medio del choque de los relojes y el eco de los pasos contenidos, la línea tenue entre la justicia y la injusticia fue cuestionada. Un perro de servicio había forjado un puente de humanidad entre rejas de hierro, y por primera vez en días, Lucía sintió una chispa de esperanza encenderse en el pecho. El pesado silencio que siguió a la vacilación de los guardias duró segundos que parecieron horas. En los ojos de cada uno había una pregunta sin respuesta. ¿Por qué un perro violaría todos los protocolos para llegar hasta allí? El director, aún de pie entre las sombras del pasillo, alzó la voz en un tono que buscaba recuperar la autoridad. «Retiren a ese animal inmediatamente». Pero Thor no retrocedió. En lugar de eso, emitió un gruñido bajo, casi humano de tan cargado de emoción. El sonido reverberó por las frías paredes, deteniendo a los guardias en seco. La lámpara parpadeante en el techo proyectaba sombras que hacían que el pelaje castaño oscuro de Thor brillara como brasas vivas. Él levantó una pata y arañó la puerta de la celda, como si llamara a Lucía para que se pusiera de pie. Dentro de la celda, Lucía permaneció inmóvil, las rodillas temblorosas, el rostro pálido iluminado por los haces de la linterna de uno de los guardias. Cuando alzó la mirada y encontró la mirada leal de Thor, algo se rompió dentro de ella. El miedo dio paso a una fuerza inesperada. Puso la mano en el pecho, sintió la placa oculta bajo la ropa desgarrada y, aunque no tuvo valor para hablar, hizo un gesto con la cabeza. El director respiró hondo, luchando contra su propia incredulidad. Ordenó que bajaran las armas, pero su voz salió temblorosa. «Nadie toque al perro, nadie toque a la policía». Aunque sabía que esa decisión contravenía cualquier reglamento, había algo en esa escena imposible que trascendía las reglas. Mientras, tanto allí fuera, un joven guardia que había presenciado todo, bien escondido, enviaba los primeros mensajes por el móvil. Las imágenes temblorosas del pasillo, del gruñido contenido de Thor, del momento en que Lucía alzó la cabeza, comenzaron a circular en grupos de WhatsApp y redes sociales. El vídeo, captado por casualidad, vibraba en destellos rápidos. La placa de fiscal, el uniforme desgastado de Lucía, el intenso brillo de los ojos de Thor. En instantes, la repercusión estalló. En el oído del director sonó el teléfono insistente del despacho central. «Tenemos una filtración de vídeo del sector. Un fiscal exige explicaciones». Lejos de allí, en la comisaría, los cuidadores se preguntaban si Thor sería castigado por la fuga o si recibiría la merecida jubilación. Pero para Thor y Lucía no había elección. Esa era la primera victoria contra la sombra de la injusticia. El sonido de sirenas se acercaba. No eran de la penitenciaría, sino de decenas de vehículos de prensa que ya habían llegado al lugar, atraídos por la noticia viral. Micrófonos y cámaras surgieron en la puerta principal, enfocando la grava recién extendida.
las huellas que Thor había dejado en la entrada, como una invitación al mundo a cuestionar lo que sucedía allí dentro. Dentro del patio de la guardia, Lucía se acercó a Thor y pasó la mano suavemente por su pelaje mojado. Él inclinó la cabeza, dejando escapar un suspiro de alivio. No necesitaban más pruebas. Su conexión hablaba por sí sola. Mientras el tímido sol asomaba en el horizonte, lanzando rayos dorados sobre la grava, el escenario estaba preparado para que la verdad saliera a la luz. Pero aún faltaba el acto decisivo, la revelación que cambiaría para siempre el destino de Lucía Souza y confirmaría la aguda intuición de Thor. Aún quedaban muchos pasos hasta que el tribunal anulara la sentencia, y ese vídeo, palpitante en la red, era solo el comienzo. El vídeo de Thor en acción llegó a los ordenadores del fiscal jefe esa misma tarde. Las imágenes temblorosas mostraban al pastor alemán rompiendo la seguridad de la penitenciaría, avanzando por el pasillo oeste y deteniéndose frente a la celda 07, exactamente donde a Lucía se le prohibía recibir visitas. No era ficción, era lealtad pura, capturada en cada fotograma. El fiscal, un hombre acostumbrado a manejar estadísticas frías, sintió el estómago darle vueltas. Si ese vídeo era verdadero, la acusación que había derrotado a su mejor aliada estaba equivocada. Convocó una reunión de emergencia en la sala de audiencias del tribunal. Tras las puertas de caoba, investigadores experimentados pasaron horas comprobando registros, fecha y hora del vídeo, hash de los archivos, verificación de cámaras corporales. Descubrieron que el sistema de copia de seguridad había sido deliberadamente desactivado el día del incidente. Copias de las grabaciones del tribunal habían desaparecido, mientras que el archivo de audio, ese que registraba el gemido bajo de Thor en el pleno, aparecía con cortes y fallos extraños. Emergía un patrón. Corrupción destinada a condenar. A Lucía, en medio de esa investigación, un informante anónimo envió un sobre sellado a la oficina del fiscal. Dentro, una memoria USB con informes originales, que contenían fecha y hora consistentes, mensajes intercambiados entre la funcionaria responsable del sector de evidencias y un asistente del juez, y un fragmento de la grabación intacta de la Vicento, cámara del ala oeste de la penitenciaría, en el que se escuchaba claramente a Lucía preguntar a los guardias: ¿por qué me tratan como criminal cuando solo cumplí con mi deber? Antes de ser silenciada. Con esa prueba en mano, el fiscal no tuvo alternativa. Solicitó al juez la anulación inmediata de la sentencia. La petición fue aceptada con carácter de urgencia, fijando una nueva audiencia para el día siguiente. Mientras tanto, en la prisión, informaron a Lucía de que su recurso había sido admitido y que volvería al tribunal para prestar nuevos testimonios. Retiraron la ficha de su celda y los guardias, respetuosos, la acompañaron hasta la furgoneta. De escolta, allí fuera, Thor esperaba. Cuando vio a Lucía salir, corrió hacia la reja del pequeño área de entrenamiento de la prisión y ladró con fuerza. El cuidador que lo observaba soltó una risa contenida. Sabe lo que está pasando. Aquella mañana, el pastor alemán permaneció junto a la furgoneta con la mirada fija en la policía que tanto amaba. Más tarde, en el tribunal, Lucía se arrodilló de nuevo, pero esta vez para limpiar las patas de Thor, ahora libres de polvo y listas para pisar el pulido suelo de la sala de audiencias. El jurado, compuesto por jueces y ciudadanos convocados, se reunió para escuchar la nueva versión de los hechos. Lucía, vestida con ropa civil sencilla, sujetó el abrigo que antes llevaba como policía y respiró hondo. Thor, con su placa canina colgando del cuello, se tumbó a sus pies. Los abogados defensores insertaron la memoria USB del informante y proyectaron en la pantalla principal la grabación original de la penitenciaría.
En la imagen, la cámara mostraba claramente a la funcionaria manipulando archivos e intercambiando mensajes por el móvil, pruebas incontestables de fraude. Murmullos recorrieron la sala. El juez alzó las cejas, sorprendido por la magnitud de la trama. Mientras los presentes digerían cada píxel, se instaló un silencio reverente. Solo faltaba el anuncio final. Lucía apretó la correa de Thor con gratitud. Había llegado el momento decisivo. La nueva audiencia comenzó bajo un clima de reverencia insólita. La sala estaba llena, pero el murmullo habitual de las salas de jurado dio paso a un silencio cargado de expectación. En el centro, Lucía Souza entró escoltada, no ya con grilletes, sino libre, con el rostro iluminado por una mezcla de nerviosismo y esperanza. A su lado, Thor caminaba con paso pausado, la placa canina colgando del cuello reluciendo bajo las frías luces del tribunal. El fiscal jefe fue el primero en hablar. Sin gestos adustos, exhibió las pruebas recién descubiertas, la memoria USB con los informes originales, gráficos que demostraban la manipulación de las cámaras, extractos de mensajes intercambiados entre la funcionaria corrupta y su cómplice. Cada diapositiva proyectada asestaba un golpe mortal a lo que quedaba de la acusación inicial. El juez, con semblante serio, tomó notas examinando cada detalle. A continuación, el abogado defensor de Lucía presentó el vídeo viral de Thor, irrumpiendo en la penitenciaría. La imagen del pastor alemán avanzando por los pasillos, deteniéndose ante la celda de su compañera y echándose en gruñido protector, colmó la sala de emotividad. Las cámaras captaron el silencio atónito del público. Algunos se secaron las lágrimas, otros apretaron las manos sobre el reposabrazos de sus asientos, pero todos quedaron enmudecidos ante la prueba viviente de lealtad inquebrantable. Cuando el juez finalmente se levantó para anunciar el veredicto, el corazón de Lucía latió con fuerza. Considerando las pruebas presentadas, declaro nula la sentencia anterior y absuelvo a la acusada, señora Lucía Souza, de todas las acusaciones. Las palabras retumbaron como un trueno benevolente. Un suspiro colectivo recorrió el recinto. Lucía sintió las piernas temblar, pero se mantuvo firme, sosteniendo la mirada reconfortante de Thor a su lado. Nada más pronunciarse la palabra absuelta, Lucía no pudo contener las lágrimas. Exhaló un suspiro profundo, se inclinó y con la mirada empañada se arrodilló junto a Thor. Él se acercó, inclinó el cuerpo y posó el hocico sobre su hombro, en un gesto cariñoso que dibujó una sonrisa emocionada en todos los presentes. Fue entonces cuando el tribunal estalló en discretos aplausos. No solo por la controversia zanjada, sino por la fuerza de un vínculo que trascendía la burocracia humana. Afuera, fiel a su rutina, la prensa aguardaba. Micrófonos, flashes y preguntas retumbaron al ver a Lucía salir de la corte, esta vez libre. Ella alzó a Thor en brazos y con la voz entrecortada dijo: «Él nunca dejó de creer en mí. Si no hubiera sido por él, yo no estaría viva hoy». La declaración reverberó en las redes sociales, convirtiendo a Thor en símbolo de esperanza y justicia. En los días siguientes, la repercusión creció. Organizaciones de derechos civiles citaron el caso como prueba de fallos sistémicos en 1900 en el Poder Judicial. Defensores de los derechos animales destacaron la inteligencia y sensibilidad de los perros de trabajo. Pero, para Lucía y Thor, no hubo medalla más valiosa que el hecho de, finalmente, estar juntos de nuevo, libres para escribir un nuevo capítulo lejos de las sombras del pasado. Pasaron meses desde la absolución de Lucía Souza. La dupla imparable no volvió a patrullar las calles de la misma manera. Ahora tenían una misión mayor que vigilar barrios peligrosos.
Inspirada por su propia experiencia, Lucía fundó el Centro de Apoyo Canino Lealtad and Justicia, un espacio donde los perros rescatados reciben entrenamiento y acompañamiento emocional. Y militares de policía aprenden técnicas de convivencia y terapia asistida con animales. La inauguración del centro reunió a autoridades, ONG y vecinos. Thor, luciendo su antiguo chaleco de servicio adaptado, patrullaba los jardines floridos y saludaba a cada nuevo voluntario con un ladrido de aprobación. Lucía, de pie frente al reducido público, sujetaba el micrófono con manos firmes y voz serena. Este lugar es la prueba de que la lealtad, el coraje y la verdad pueden transformar destinos y de que cada vida importa. En el día a día, la rutina del centro combinaba encuentros de socialización, sesiones de desensibilización para perros ansiosos y charlas sobre lucha contra la corrupción institucional. Lucía compartía su historia con jóvenes cadetes, enfatizando cómo la integridad de Thor y su propia resiliencia enseñaron la importancia de luchar por la justicia, incluso cuando todo parecía perdido. Cada relato de superación canina se celebraba con un diploma simbólico entregado por Thor, alargando el hocico, encantando a todos. Los medios locales resaltaban el éxito. Perros antes agresivos se convirtieron en compañeros dóciles. Adultos recuperaron su autoestima al trabajar con los animales y la comunidad ganó un nuevo punto de encuentro solidario. Al atardecer, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Lucía y Thor se sentaron en el banco junto al lago artificial del centro. Ella acarició el suave pelaje de él y comentó: «Ni en mis sueños más optimistas imaginé que la injusticia podría traer un propósito tan hermoso». Thor inclinó la cabeza como si entendiera cada palabra. A lo lejos, niños corrían con cachorros en adiestramiento y voluntarios paseaban en parejas, practicando órdenes básicas. Las risas y los ladridos sonaban como una sinfonía de esperanza. Lucía sonrió, sintiendo que el capítulo más oscuro de su vida había terminado, pero que el libro de nuevas posibilidades apenas comenzaba. Y entre árboles y jaulas convertidas en acogedoras casetas, la historia de Lucía y Thor pasó a inspirar vidas más allá de las fronteras de la ciudad. En el corazón de quienes conocieron la saga quedó la certeza de que, cuando el vínculo entre el hombre y el perro se forja con lealtad, ningún muro de injusticia resiste. Y así, en cada paso del pastor alemán que olfateó el camino de vuelta a la verdad, resonó para siempre la lección de que el amor fiel siempre encuentra la manera de salvar el día. A lo lejos, niños corrían con cachorros en entrenamiento, y los voluntarios caminaban en parejas, practicando comandos básicos. Las risas y los ladridos resonaban como una sinfonía de esperanza. Lucía sonrió, sintiendo que el capítulo más oscuro de su vida había llegado a su fin, pero que el libro de nuevas posibilidades apenas comenzaba. Y, entre árboles y jaulas convertidas en acogedoras casetas, la historia de Lucía y Thor pasó a inspirar vidas más allá de las fronteras de la ciudad. En el corazón de quienes conocían la saga quedó la certeza de que, cuando el vínculo entre el hombre y el perro se forja con lealtad, ningún muro de injusticia resiste. Y así, en cada paso del pastor alemán que olfateó el camino de vuelta, la verdad resonó para siempre la lección de que el amor fiel siempre encuentra la manera de salvar el día. Preguntar a ChatGPT.